Listo. Pues muy bien, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Somos poquito más de 200 personas. Esta es la segunda parte ya de nuestro webinar. Como saben, por ahí de septiembre tuvimos un primer webinar para el efecto de la manifestación de valor electrónica. El día de hoy me acompañan para efecto de este webinar y de antemano ofrecerles una disculpa. Tuvimos que reprogramar el del día viernes al día de hoy por causas de fuerza mayor, pero ya estamos aquí de vuelta. Me acompañan César García, que es nuestro gerente general, Daniel Campos, nuestro gerente de I, y Edgar Reyes, que también es parte de su equipo. Antes de iniciar, no sé, César, si te gustaría comentar algo para entrar ya de lleno al tema. César, ¿por ahí nos escuchas? Ok, César. Si no, ahorita me interrumpes si gustas. Bueno, pues vamos a dar inicio. Ya realmente no nos vamos a enfocar tanto en el tema de la normativa. Ah, dame un segundo, Listo. ¿Ya? ¿Ya ¿Ya? me escuchan? Sí, claro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos, amigos, colaboradores, clientes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de conectarse a este webinar que damos y brindamos para ustedes. Los que tuvieron la oportunidad de conectarse en la primera emisión, bueno, es básicamente la continuidad de lo que venimos dando desde la primera emisión y es con toda la intención y finalidad de que demos seguimiento a los cambios que de la última fecha a este momento han surgido. Es que todos tengan la actualización. Estamos básicamente a 9 días de la entrada en vigor de la manifestación de valor electrónica, entonces necesitamos que todos tengan la información de primera mano. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, César. Muy bien, pues dicho esto, como les decía, esta es la segunda parte de ese webinar que tuvimos hace ya prácticamente poco más de 2 meses. Y pues bueno, la normativa propiamente no ha cambiado. A este momento ni la regla 151 ha sufrido modificación, ni el artículo 81 del reglamento tampoco. Pero lo que sí ya sabemos también, y eso es algo que estaba pendiente de esta última vez que nos vimos en el webinar, es el impacto que también va a tener la manifestación de valor ahora con motivo de la reforma a la ley aduanera. Vamos a hablar brevemente de cuál va a ser ese impacto, de la importancia que ahora tiene y relevancia el tener debidamente integrado este expediente propio de la manifestación de valor, propio de la operación de comercio exterior. Obviamente el objetivo es analizar estas modificaciones. También, como saben, muchos de nuestros clientes con los que ya hemos tenido diversas reuniones, como saben, en Casa Aduana, nuestro equipo de TI, liderado por Daniel Campos, han diseñado una solución estratégica que muchos de ustedes ya empezaron a conocer, ya empezaron a realizar pruebas y también parte de este webinar es para que vean un poquito más, digamos, ya en la práctica de qué va esta solución y cuáles son los esquemas que tenemos para ustedes. Pues bueno, vamos a ver prácticamente si ese marco normativo, ya no me voy a detener tanto ahí porque, insisto, eso no ha cambiado, eso ya lo analizamos en el webinar pasado y tampoco quiero que sea tan repetitivo. Sé que hay dudas muy puntuales, igual conforme vayamos teniendo el webinar, siéntanse con la confianza de ir planteándolas aquí en el chat, las vamos a atender. Mi colega Laura las va a estar recopilando y vamos a hacer un primer corte para atenderlas. Y pues bueno, ya muchos de ustedes también han hecho pruebas en la BUSEM, se han dado un poquito la idea de cómo quedó hasta este momento el esquema ahí en la manifestación de valor en el portal de la BUSEM. Aquellos que por su nivel de operación pues no va a ser operativamente viable el hacerlo vía la BUSEM, bueno, pues existe vía el web service, de ahí que nosotros creamos esta solución tecnológica que va a permitir hacerlo de esa manera, ¿ok? Bueno, vamos a ver el tema de los sujetos obligados. Sé que se ha dicho mucho sobre el tema de la manifestación de valor, comunicados por aquí, comunicados por allá, pero bueno, nuestra labor como su agente aduanal es darles estas herramientas, lo que hay al día de hoy, cómo podemos apoyarles y lo que deben tomar en cuenta, insisto, ahora partiendo desde la reforma a la ley. ¿Sale? Entonces, sin más, vamos a empezar. Dentro del marco normativo, que va a ser muy breve,
no podemos dejar de lado el artículo 59, fracción tercera, que es donde viene esa obligación. Y con los muchos que he hablado sobre este tema, recuerden que hay cuatro grandes obligaciones respecto a la manifestación de valor. Todas ellas derivan de la ley. De entrada, el elaborar, el proporcionar a la agente aduanal, el entregársela a la autoridad también y el de conservarla para cuando me la pidan. Aquí yo sumaría, no lo pusimos porque propiamente todavía no entra en vigor, pero sí tome nota de ello. Es igual el artículo 59, pero es la fracción quinta. Eh, ya está publicado en el Diario Oficial, entrará en vigor el 1 de enero, pero es justamente en cómo se va a ir aterrizando la reforma. ¿En qué sentido? En esa fracción quinta lo que hace la autoridad prácticamente es trasladar lo que hoy dice el artículo 81 del reglamento, que todos recordaremos que ese artículo 81 del reglamento es el que se refiere a esos documentos que van a soportar, que van a documentar mi manifestación de valor y obviamente el valor de mis mercancías. Entonces ahí súmenle y denle por favor una ley de en cuanto tengan oportunidad. Si nos da tiempo, lo vemos más tarde, pero ese artículo 59, fracción quinta de la reforma, literal, es un copia y pega del artículo 81 del reglamento y me habla de ese expediente. Y recordarán que el artículo 59 me habla de las obligaciones del importador, ¿ok? Pues que tiene que integrar de cada una de sus operaciones de comercio exterior. Échenle un lente ahí, es decir, esto ya está a nivel de ley. 162 de la ley, bueno, es la obligación de nosotros como agentes aduanales de integrar un expediente. Y recuerden que el expediente de una operación de comercio exterior lo integramos juntos. ¿En qué sentido? Hay información, hay documentación que el cliente proporciona, que el importador proporciona, hay otra que la agente aduanal va a generar a partir de esa información y esa documentación y de manera conjunta vamos a integrar ese expediente que ambos debemos conservar por cada una de nuestras operaciones. Y hablando de la manifestación de valor y todavía al amparo de la manifestación de valor que hasta este momento que estamos teniendo este webinar sigue vigente, es que esa manifestación la debemos conservar en original nosotros como agente aduanal. Es esa manifestación de valor que ustedes deben llenar, imprimir y su representante legal firmar de manera autógrafa y compartirnoslo. ¿Ok? Vamos a hablar también de la retransmisión o de la transmisión de la nueva manifestación de valor para cuando haya errores o me faltó información o me faltó documentación y propiamente del reglamento de la ley. Bueno, lo que interesa es el artículo 81, esos elementos de la manifestación de valor. Y pues bueno, ¿no? El artículo 220, en donde me dice que el agente aduanal debe conservar los documentos, ¿a qué se refiere el 81? Por si había alguna duda, ahí está y la regla 151 que, insisto, no ha sido modificada en ese sentido. Recordarán que vivimos mucho tiempo con este transitorio, el que me decía que la manifestación de valor iba a ser exigible 90 días posteriores a su publicación, ¿no? Y bueno, lo que sucedió fue en agosto de este año, en donde la autoridad dijo, ya estoy lista, y entonces entiéndase que empiezan a correr los 90 días. Es por eso que hablamos del 9 de diciembre, ¿correcto? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en el sentido de el artículo 81 del reglamento o en general la obligación de la manifestación de valor no es nueva. Lo que está cambiando es la manera en que la voy a elaborar y la voy a transmitir. Pero las obligaciones alrededor de la manifestación de valor, que son las que ustedes ven en pantalla, no han cambiado en sí. ¿Ok? Siguen siendo las mismas, salvo la de la transmisión, ¿no? Que ahora cómo lo vamos a hacer. Pero la obligación no es nueva, ya existía. Y lo mismo sucede con el artículo 81 del reglamento. El artículo 81 del reglamento no es algo novedoso. El artículo 81 tiene 10 años. Se publicó cuando se dio a conocer el nuevo reglamento de la ley aduanera en 2015, de ahí que tiene 10 años. Estuvo dormido mucho tiempo, pero ya despertó y pues despertó con todo, ¿no? Entonces creo que ya debemos ocuparnos, prepararnos para esta fecha y yo también les hago este comentario, no me lo tomen a mal en el sentido de no veamos a la manifestación de valor como un simple formato que tenemos que llenar y documentos que hay que adjuntar. No. Mucho se ha hablado de la reforma y ya lo platicaremos ahora en nuestro curso de enero al que están cordialmente invitados en el sentido de todo lo que es la reforma y lo confirma la manifestación de valor también es todo gira alrededor de unos conceptos que de verdad debemos tatuarnos en el alma. Materialidad, trazabilidad, razón de negocio, compliance. Es por eso que no es solo un simple formato. Estamos hablando de una operación de comercio exterior. Lo que busca la autoridad es la trazabilidad de toda mi operación.
a quién le compro, en dónde está, cuánto pagué, en dónde dice qué mercancía es, para qué la quiero, en qué la voy a utilizar, a quién se la vendí, para qué la va a utilizar. Verdaderamente la autoridad si quiere cerrar esa pinza. Y les diría que ya no es tanto como por sectores en lo específico, ¿no? Sino de manera generalizada. ¿Ok? Dicho esto, entonces, pues aquí están las obligaciones, las cuatro grandes obligaciones que giran alrededor de la manifestación de valor. Todas ellas a cargo del importador, así lo dice el artículo 59. Tienen que elaborarla, ahora hay que transmitirla vía la USEM, hay que conservarla porque también yo tengo que formar mi expediente como importador y también el agente aduanal y proporcionarla cuando la autoridad me lo requiera. Y aquí es donde empiezan las grandes diferencias con la manifestación de valor que hoy hacemos, que es la que ven en pantalla, hablando del ejercicio de facultades de comprobación. ¿En qué sentido? Hoy día y hasta el 8 de diciembre la autoridad conoce esta manifestación de valor, la viejita, llamémosle, porque ya va a ser la viejita, hasta que me la pide, hasta que me la pide en una auditoría profunda, en una auditoría exhaustiva, en donde me pide todo mi expediente, entre ello la manifestación de valor. ¿Ok? ¿Cuál es la gran diferencia con la que denominamos la nueva manifestación de valor electrónica? Justo eso, en primera instancia, que ni siquiera he despachado mi mercancía y la autoridad ya va a tener mi manifestación de valor. Porque como lo está viendo la autoridad, es que primero voy a generar un COBE, a partir de ese COBE voy a generar una manifestación de valor, pero para cuando estoy generando mi manifestación de valor, mi agente aduanal ya está trabajando mi pedimento, ya tiene una proforma elaborada, porque para poder validar, pagar y despachar la mercancía que ampara ese pedimento, necesito la manifestación de valor. Para mí esos son los dos, bueno, uno de los grandes cambios, el tema del momento en que la comparto ahora con la autoridad, el impacto que va a tener propio en el despacho y este tema de los documentos, ¿no? De los documentos. Y que hay algo importante que decir. El artículo 59, como está escrito, siempre había tenido este sentido, es decir, que con base en esa manifestación de valor que como su nombre lo dice, me explica, me detalla cómo es que yo determino mi valor, el agente aduanal debe trabajar el pedimento. Sabemos la realidad, cómo se da en el día a día la operación y que lo cierto es que sucedía lo contrario. Despachaba, tenía mi pedimento y mucho después tenía la manifestación de valor. Pero lo cierto es que la esencia de ese artículo 59 siempre ha sido lo que la autoridad por fin va a lograr, que primero tengo que tener la manifestación de valor para después tener el pedimento, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Pues vía hacerlo electrónica, ¿no? Entonces, este es el documento que hoy día utilizamos. Hablando propiamente de las excepciones, por ejemplo, eso persiste, eso no cambia, la regla 151 las considera. Hoy tenemos dos formatos, la manifestación de valor, la hoja de cálculo. Ese es otro también otro de los grandes cambios que ahora se fusionan y ya no existe más hoja de cálculo, solo tenemos manifestación de valor y claro que el impacto en la operación, aparte de que la necesito para validar y pagar mi pedimento porque la tengo que transmitir, la tengo que adjuntar en el pedimento, es, es justamente que hoy tenemos dos esquemas con la manifestación de valor. O lo hago por operación o lo hago de manera semestral. Lo hago de manera semestral con aquella operación que me lo permita porque con determinados proveedores siempre compro la misma mercancía, siempre es el mismo Incoterm. Tal vez mi operación es un tanto lineal y me lo permite, pero hay otro tipo de operación que la necesito hacer por operación. En el nuevo esquema de la manifestación de valor electrónica, no más manifestación de valor semestral. No la considera, sino todo es por operación. La regla dice por operación, sin embargo, creo que es parte de las dudas que se han generado en el sentido de si por operación entiéndase pedimento, por operación entiéndase COBE, por operación entiéndase proveedor. Platicarles que nosotros sí hemos podido estar reunidos con la autoridad. En lo particular tuve la oportunidad de hacerlo, formo parte de la Asociación de Mujeres Aduaneras y pudimos reunirnos con la GAS hace un par de semanas. Ahora mismo se siguen reuniendo diversas cámaras, ya lo hizo Karen, ya lo hizo CLA, ya lo hizo AMPAC, ya lo hizo, lo va a hacer la INA, lo van a hacer diversas cámaras. Creo que tal vez desde mi punto de vista vino ya muy tarde. Estamos ya, como bien lo dijo César, a 8 o 9 días de que esto entre en vigor. Creo que faltó bastante presión, se está haciendo ahora, pero esperemos que tenga un resultado satisfactorio. Y claro que hemos hecho notar a la autoridad cuáles son esas
dudas, inquietudes y deficiencias, ¿por qué no decirlo?, que vemos desde este lado en la parte operativa, que vemos que podrían tener de impacto y que tal vez como el esquema o como quedó diseñada la manifestación de valor en la UCEM no lo vemos, ¿no? Entonces hemos hecho notar diversas situaciones, también obviamente llevando propuestas, llevando también peticiones, ¿por qué no? Y una de ellas justo es que no se descartara del todo el tema de la manifestación de valor semestral. Lo siguen evaluando. Seguramente ya muchos de ustedes han visto diversidad de comunicados y bueno, estamos a la espera, aprovechando aquí lo anuncio, de que se publiquen preguntas frecuentes. Eso podrá ser pues en estos días, estemos muy pendientes y les notificaremos de ello. Preguntas frecuentes en donde sí decirlo también, se van a atender cosas generales, las generalidades, no casos en lo específico. Yo sé que todos aquí traemos casos específicos y en el tema del valor, obviamente hay un análisis que realizar. También importante decirlo, esto no es un webinar ni curso de valoración aduanera ni de Incoterms. Claro que son factores que intervienen en la manifestación de valor, pero eso es también importante decirlo. A partir de cómo cambió este esquema de la manifestación de valor, quien debe hacerse cargo de enviarla, de transmitirla y todo esto, ya sabemos que es el importador, pero efectivamente al interior de las organizaciones deben ser personas que efectivamente tengan conocimientos de comercio exterior, porque se ocupa, por un lado, y dos, en donde deben participar diversas áreas de la empresa. Cuando nosotros hicimos llegar esta invitación para el webinar, le solicitábamos muy encarecidamente justo eso, que no solo estuviera el área de comercio exterior, sino que también estuviera compras, contabilidad, finanzas, ¿por qué no también dirección, logística, legal? ¿Por qué? Porque todas esas áreas van a intervenir en el tema de la manifestación de valor. Y lo he comentado también con varios clientes y colegas. Creo que parte de la problemática que surge con independencia de las deficiencias que vemos en cómo quedó el esquema, es la disponibilidad con la que se va a tener esta documentación y que definitivamente en algún momento podría impactar en la operación, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo, poco a poco les voy a ir comentando los comentarios que llevamos para con la autoridad. Ahora mismo dice que todo el mundo tiene la pregunta de si va a haber prórroga o no. En este momento no lo ha hecho oficial la autoridad, no hay un sí por respuesta. Lo sabremos si hay o una prórroga o una convivencia cuando la autoridad lo estime publicar. Se rumoran muchas cosas, que si para marzo, la realidad es que oficial no hay nada. Obviamente se ha hecho la petición a la autoridad de un esquema de convivencia, como lo vivimos, recordarán, con la carta aporte, en donde efectivamente todos teníamos que estar listos, no solo nosotros, no solo ustedes, también la autoridad. Y en esa medida funcionó. Es decir, la propuesta iba en el sentido de, ok, que entre en vigor el 9 de diciembre con la intención de ya hacerla, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero no me multes y veme dando esa oportunidad, ¿no? Aún no hay nada, estaremos muy pendientes de lo que la autoridad o se pronuncie al respecto. Insisto, lo que les decía, se siguen reuniendo cámaras, asociaciones, obviamente cada uno haciendo valer sus propuestas y aquellos que tienen algunos beneficios, como por ejemplo las empresas que son certificadas o de la industria terminal, también tienen ellos algunas propuestas, así lo están haciendo notar, ¿sale? Entonces, esta es la manifestación de valor. Viejita, recordarán que en algún momento este esquema o este formato que ustedes ven se publicó en el diario oficial, sin embargo ya no existe más en los anexos. Era como un pre de lo que íbamos a ver ahora, ¿no? De la manifestación de valor electrónica, en donde me hablaba, aparte de la manifestación de valor por operación, me hablaba de otros supuestos como la global, como previo al despacho, durante el despacho, por el ejercicio, una muestra representativa para ciertos sectores. Sin embargo, este formato no prosperó, este formato ya no existe más en los anexos, pero sí nos dio una idea de ciertas cosas, ¿no? Por ahí traía la deficiencia que nos pedía que el representante legal que firmara tuviera facultad con poder de dominio, cosa que me parecía necesaria, el tema de que sí o sí tenía que ser con la firma. Creo que hoy los que han intentado o entrado a hacer un ejercicio en la BUSEM saben que funciona con los sellos BUSEM. Eso es algo que también se le pidió a la autoridad aclarara, aunque me parece que sí en el portal, en todo lo que hay de la manifestación de valor, sí te señala incluso en el manual que sí puede ser con los sellos y con la e-firma. Bastará que lo precisen en una pregunta frecuente, pero hoy todo lo que han compartido, que ahorita lo proyectamos para que sepan dónde buscarlo, sí lo dice. Sí dice, o lo haces con sellos BUSEM o lo haces con la firma, ¿no?
Como ustedes saben, los sellos Busen, digamos, son una extensión, una hijita de la e-firma, obviamente de la empresa, y se puede hacer con eso, sí se puede hacer con eso, ¿sale? Eh, bueno, aquí hablando un poquito también de lo que habla, digamos, la propia regla 151, y algo que también les preocupa es el tema de la multa, ¿no? Creo que aquí todos sabemos que tenemos un derecho a la autocorrección, porque así lo contempla nuestro Código Fiscal de la Federación, porque así lo contempla nuestra Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ese derecho a la autocorrección que claro que es muy distinto yo darme cuenta que tuve un error y lo subsano, a que la autoridad venga cuando ya se dio cuenta y en un ejercicio de facultades hace la total diferencia, ¿no? Entonces, claro que preocupa el cómo está la redacción en la regla, en el sentido de a ver cómo, si yo, porque no lo precisa, ¿no? Y pareciera que lo que busque es que siempre yo pague una multa si es que me faltó un dato o me faltó un documento, porque también el momento en que eso suceda va a marcar la diferencia. ¿En qué sentido? En primera instancia, si estoy en ejercicio de facultades o no. En otro sentido, en si me doy cuenta antes de despachar o si me doy cuenta después de que ya lo hice, ¿no? Eso va a marcar la diferencia, pero definitivamente el tema de que me exigieran el pago de una multa en un derecho a la autocorrección, obviamente por demás es ilegal, no hay medios de defensa a los que se puede recurrir, pero sí creo que es algo que la autoridad va a tener que precisar. Y regreso al punto que les decía, y es algo que externamos con la autoridad y voy a empezar con las áreas de oportunidad que detectamos en la manifestación de valor. El tipo de cambio. Sabemos que en pedimento tenemos un tipo de cambio en donde me deja poner decimales hasta 5 decimales, pero en la manifestación de valor, que eso es algo nuevo que me pide, que no me pide la manifestación actual, me pide tipo de cambio. Y obviamente la duda es saber, tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio quieres? ¿El que yo voy a poner en el pedimento o el tipo de cambio en el momento que yo estoy haciendo la manifestación de valor? ¿Por qué? Porque puedo estar haciendo la manifestación de valor el día de hoy, muy programada mi operación y a lo mejor yo despacho mañana o pasado, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la manifestación de valor, como está configurada en la BUSEM, solo me permite 3 decimales. Claramente va a existir una diferencia, ¿no? Y le decimos a la autoridad, es que si esos van a ser los tipos de errores por los que van a estar multando, pues creo que no sería correcto. Y también es algo que yo quiero transmitirles, y al menos a mí me quedó claro cuando me lo dijeron en esa reunión. La manifestación de valor no va a ir o su enfoque no es por esos errores mínimos. Claro, o sea, la idea es presentarla bien y ese tema del tipo de cambio es un área de oportunidad que, claro, se está revisando. Pero el fondo de la manifestación de valor o lo que la autoridad va a buscar al que ahora sea electrónica y que esté vinculada a un COBE y que el COBE también es de la BUSEM y pueden explotar toda esta información y los algoritmos y todo eso, es el hecho de que van para detectar malas prácticas en una operación, en donde obviamente el tema del valor esté afectado, en donde pues, ellos puedan incluso detectar una omisión de contribuciones, una defraudación al fisco, es decir, infracciones graves, ¿no? No tanto por este tipo de errores, que no estoy diciendo que sean tolerables y permitidos, pero lo que voy es que no nos preocupe, sino más bien que nos ocupe el verdaderamente presentar una manifestación de valor bien hecha. Vuelvo, insisto, no lo vean como un formato que tengo que llenar y documentos que adjuntar. Lo que está en juego es demostrarle a la autoridad en cada uno de sus pedimentos que hacen esa materialidad, trazabilidad, razón de negocio de su operación. ¿Sale? Entonces, no va por ese tipo de errores la manifestación de valor, sino realmente va por detectar, digámoslo así, modus operandi de las empresas que hacen las cosas mal. ¿Ok? Y aquí empiezo también con un poco con el tema de las dudas. Sé que el tema del contrato es una duda muy recurrente de hoy es que no tengo contrato. Y esto es algo que también he comentado mucho. Uno, obviamente nosotros como agente aduanal no somos autoridad, aunque nos quieran tratar como tal ahora en la reforma, ¿verdad? Para el efecto del cuestionar tal vez el valor al que compran los clientes. Pero lo que sí es nuestra labor es justamente verificar que eso se puede sostener y soportar, documentar esa materialidad y esa trazabilidad, ¿ok? De que verdaderamente ese proveedor existe, de que verdaderamente ese fue el precio que te lo dio porque hay una factura, porque hay un pago, porque hay todo eso que se necesita para soportar el valor, ¿no? Definitivamente hay ocasiones en donde el valor, digámoslo, comparando con el mercado, sí es por demás bajo, ¿no? Bueno, ahí hay otra cosa que se llama prueba de valor y que ahora les va a sonar mucho. Hablaremos de ella si nos da oportunidad.
pero es justo eso. Tenemos que tener toda esta documentación. Ahorita vamos a ir por cada uno de los documentos. Hay documentos que realmente no representan un problema para nadie, porque son documentos que hoy día ya tengo, que incluso hoy día van en el pedimento y que hoy día ya existen en mi expediente, ¿va? Pero hay otros que evidentemente, pues, causan ahí un poquito de preocupación de, oye, es que no lo tengo, oye, es que sí lo tengo, pero no me lo van a dar ahorita, etcétera, ¿no? Vamos a hablarlo. Entre ellos es el tema del contrato, ¿va? Pues bueno, el tema ya de la manifestación de valor, como lo están viendo aquí en pantalla, esto es lo que está en la BUSEM, que va a ser exigible obviamente a partir del 9 de diciembre. Si bien me dice que es el formato E2, manifestación de valor, si hoy ustedes se van al anexo de las reglas de comercio exterior, este formato E2 no lo encuentran, todavía no está. Eso es lo que también le dijimos a la autoridad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Para aquellas empresas que tienen el beneficio de no transmitir porque son OEA o porque son de la industria terminal, fue algo que le dijimos a la autoridad. A ver, si ellos tienen el beneficio, solo es el beneficio en no transmitir, pero el resto de las obligaciones, sí las tienen. La regla o las reglas que refieren a estos beneficios que tienen estas empresas no les quitan la obligación de elaborar, la tienen que elaborar. Para ello necesitan que se dé a conocer en el anexo de las reglas ese formato para ver si ellos lo van a seguir haciendo, digamos, como a la antigüita en papel, se la quedan porque ellos no van a transmitir, no se la van a entregar a la gente aduanal, pero sí se la van a quedar para cuando para cuando la autoridad se las pida. Por lo tanto, la tiene que hacer. Esa obligación no se las quita, ¿no? Obviamente también este esquema de la manifestación de valor electrónica, ahorita vamos a entrar ahí a la BUSEM para que vean que está ahí este apartado, pues de que consultes tu manifestación de valor una vez elaborada, el tema para que autorices a tus agentes aduanales para que efecto de que puedan consultar y descargar esta manifestación de valor y cumplir con tu obligación por ley de proporcionarla a la agente aduanal, pues sino cómo la llevamos al pedimento, ¿sale? Eh, ¿Qué más? Ok, aquí vamos a ver. Dentro de las excepciones, pues bueno, realmente la regla 151 sigue considerando las mismas excepciones de cuando no se tiene que hacer una manifestación de valor, porque eso no, propiamente no es problema. Dentro de la corrección de datos, lo que les hablaba yo hace un momento de el tema de la autocorrección, lo que prevé hoy la regla que se espera sea modificada probablemente en una anticipada antes de que se publique el anual para 2026, pero lo que hoy dice la regla es que cuando tú te equivoques en un dato, manifiestes un dato inexacto o un documento te faltó o estaba mal, tienes que hacer una nueva manifestación de valor. La manifestación de valor no se corrige. De hecho, cuando tú ingresas al portal y haces tu manifestación de valor y por alguna cuestión dices, mañana entro y la acabo. No hay esa posibilidad. En ese momento entras y la acabas, porque si no la acabas, va con lo que hiciste, empiezas de nuevo. Hay ciertos trámites en la USEM que sí te lo permiten, ¿no? Creo que te da un rango como de hasta 5 días más o menos de que queda, ahí, incluso te quedas como con tu folio temporal y sigues y le continúas. La manifestación de valor en la USEM no, eso es lo que también le dijimos a la autoridad. Oye, es que hay empresas que por su nivel de operación a lo mejor se aventarán 5 manifestaciones de valor al mes, ¿no? Porque su operación es pequeña y a lo mejor no hay necesidad de que ellos busquen un tercero que les ayude en la transmisión, que tengan esta oportunidad, como en otros trámites en la BUSEM, en donde ingresen, la dejen ahí guardada unos días, así como otros trámites, y regresen y la puedan continuar. Porque si hoy entras, la tienes que acabar, y si no, todo lo que pusiste, bye, ¿no? Creo que eso sí era importante. Regresando al tema de la multa, yo pensaba al inicio que iba a existir como una especie de validación de justo, si ya de un COBE, porque es lo único que valida, digamos, hoy la BUSEM, el COBE. Si ya hay una manifestación de valor relacionada o vinculada a un COBE, pero a lo mejor en lo que me equivoqué fue que me faltó adjuntar un documento, mi COBE no cambió. Bla, tengo que volver a hacer, pero ya hay una manifestación hecha de un COBE, voy a hacer otra. Yo pensaba al inicio que la BUCEM te iba a poner como un candado de, no, espérate, ya hay una hecha, es una retransmisión, ¿verdad? Ah, viene el pago de la multa, pero no. Cuando tú haces una manifestación de valor en la MUSEM, llegas al apartado de los documentos y a diferencia de otros trámites en la MUSEM, en donde ya está como desplegado el listado de los documentos que tienes que adjuntar y pues ya le vas adjuntando y todo, la manifestación de valor no. La manifestación de valor no, llegas al apartado de los documentos y es un despáchese solo, adjunte lo que usted desee. Entonces, cuando se trata de una retransmisión, pues estará en ti si quieres adjuntar el pago de la multa o no.
e incluso tú puedes acabar la manifestación de valor sin adjuntar documento, ¿no? Creo que desde mi perspectiva está diseñada como para, pues sí, equivocarse uno muy fácil, ¿no? Entonces, téngalo ahí en mente, salvo que vaya a haber ajustes. Y también comentarlo. Parte de esta reunión que tuvimos como AMA ahí en la GACE, pues hablábamos de cómo quedó, ¿no? Y lo cierto es que la manifestación de valor electrónica, digamos, estuvo congelada un ratito, pero diferentes entes, digamos, estuvieron meneándole, entre ellos sí la GACE, pero también en su momento la NAM estuvo ahí. Y hoy como quedó la manifestación de valor fue derivado de esa mezcolanza, ¿no? Entonces, barbaridades como la de compenso pago, pues fue algo que nos heredaron, ¿no? De la NAM. Y también esto decírselos. Creo que la autoridad sí está receptiva en el sentido de que sabe que hay deficiencias en la manifestación de valor y que vamos a iniciar a prueba y error. Ellos, nosotros y ustedes, ¿no? Están conscientes de ello. Sin embargo, para llegar al punto de moverle a la BUSEM y toda esa parte técnica, hay áreas al interior de la GACE por las que tienen que someterse. Claro que por el área jurídica, claro que por programación, claro que por planeación, para llegar a ese momento del check, hagan los cambios. Ya empezaron. Recordarán que cuando tuvimos el webinar pasado, hablábamos de esta pantalla en donde te despliega los métodos de valoración y que veíamos un método de valoración que ni existía y que dijimos, ¿qué es esto? El famosísimo venta entre personas vinculadas, dijimos, caray, pero ese ni existe en la ley. Lo hicimos notar a la autoridad y si ustedes entran al portal de la BUSEM, ahorita aquí traigo la pantalla, ya no está, ya lo quitaron. Pero la realidad es que esto va a ser poco a poco, va a ser de a poquito, ¿no? Entonces, insisto, también la autoridad creo que está muy receptiva en el sentido de, y creo que ese es lo principal y de ahí derivó todo. El tema de que cada empresa puede tener N número de proveedores y con ese N número de proveedores van a existir em, negociaciones, pactos, acuerdos diferentes. Obviamente son acuerdos comerciales distintos y que van a impactar en mi precio pagado, mi precio por pagar, mis incrementables, mis decrementables, en concreto en el llenado de mi manifestación de valor. Ahorita lo van a ver. Y bueno, dentro de los principales cambios, ya lo decía yo, ahora es de manera electrónica, ahora va a ser un documento electrónico y no digital. Recordarán esa diferencia, que el documento digital es aquel documento que es en papel, escaneo y listo, ¿no? Pero el electrónico es aquel que captura información en un sistema y así nace. Obviamente la manifestación de valor, así como el pedimento, pues tiene su XML y todo este rollo. Ya no hay hoja de cálculo, ya hablamos del tema de las obligaciones, es obligación del importador. El plazo de conservación obviamente es de 5 años, forma parte de lo que llamamos la contabilidad propiamente de comercio exterior. El agente anual debe tener su expediente, se presentan por cada operación. Insisto, creo que esta fue una de las grandes preguntas que le hicimos a la autoridad. ¿Es por pedimento? ¿Es por COBE? ¿Qué debemos entender por operación? ¿No? Desde mi perspectiva, y como lo hemos analizado aquí al interior en Casa Aduana, todo el equipo, César, Daniel y el resto del equipo es hoy día, la manifestación de valores por proveedor, ¿no? Y creemos que sigue esa misma tesitura la manifestación de valor electrónica. Y sabemos que hay operaciones en donde puedo tener en un pedimento 5 proveedores, 5 COBES, ¿ok? Lo cierto es que la manifestación de valor en la ventanilla te deja juntar más de un COBE. Eso está bien. Lo que pareciera entonces que la autoridad como que lo está viendo es por pedimento, ¿ok? Sin embargo, desde nuestra perspectiva, en ese tipo de operaciones en donde hay dos, tres, n número de proveedores, cuando llegas al llenado del precio pagado, precio por pagar, incrementables, decrementables, justo me refiero a lo que acabo de decir, diferentes negociaciones con cada uno de los proveedores, porque con un proveedor puedo tener precio pagado, con otro precio por pagar, pero con otro puedo tener precio pagado y precio por pagar, ¿no? Entonces, creo que el hacerlo de manera conjunta en una sola manifestación de valor puede inducir al error en el llenado. Es por eso que, como lo vemos, es que no está prohibido el que se haga una manifestación de valor por COBE, digamos así, o por proveedor, en el sentido de que me va a permitir hacerlo, digamos, más fácil, más organizado el llenado. Es decir, que podamos tener más de una manifestación de valor en un pedimento, no lo vemos mal. Al final del día van relacionadas con el pedimento, porque también es un dato que te solicita. Y que también hay que decirles algo, ¿no? Que eso es cierto. Y seguramente la autoridad trabajará en ello. Si tú entras a la BUSEM, o así fue los últimos
intentos que hicimos, ejercicios, tú puedes poner uno por un número de pedimento que no existe, deja avanzar. Lo único que te valida es el COBE. Al momento que tú capturas un COBE, el número del COBE o del acuse de valor electrónico te va a arrojar cierta información. Ahorita aquí traemos las pantallas para que lo vean. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Aún no hay un pronunciamiento propio de los pedimentos virtuales y consolidados. Bueno, en esa reunión hablamos de los pedimentos virtuales, de los pedimentos consolidados. Hablando de los consolidados, creo que quedó claro el beneficio de un pedimento consolidado y que el considerar hacer una manifestación de valor por remesa, pues cuál es el beneficio del consolidado. Entonces, creo que eso quedó claro y seguramente esperamos que eso venga en las preguntas frecuentes en el sentido de se tendrá que transmitir al cierre de mi pedimento consolidado, al pago. Los virtuales, propiamente en virtuales, no hay un COBE, a partir de qué haría mi manifestación de valor, por lo que nos lleva a pensar que en virtuales no habría necesidad de elaborar una manifestación de valor, sin embargo, la autoridad lo tiene que confirmar, fue algo que llevamos a la mesa también, y pues los beneficios de los que les hablaba. El OE, la industria automotriz, estas reglas 4531 y la regla 733 que hablan de ese beneficio de no transmisión, pero sí la tienen que hacer. Y que justo va un poquito colgado de lo que les decía, de que ahorita como está programada la manifestación, no te deja, ahora es que valga la redundancia, dejarla ahí y que luego vuelvas, porque a lo mejor eso podría ayudarles a estas empresas. Es decir, que me dejes hacerla, ahí te la dejo, pero no la voy a transmitir, es decir, no la voy a firmar, pero ahí la dejo hecha. Ahí está, cumplí con mi obligación de hacerla. O bien, ¿cómo es que le van a hacer para cumplir con la obligación de hacerla, pero no perder el beneficio de no transmitirla? ¿Sale? Se eliminan las especificaciones de los sectores sensibles, la de con 12 meses de constitución. Estas especificaciones que ustedes ven aquí en pantalla son las que se consideraban en ese formato que les dije que estuvo un tiempo y luego lo quitaron. Esos estaban considerados aquí, pero pues ya la nueva manifestación de valor, pues vaya, ¿no? Hasta aquí, César. Dani, no sé si quieran agregar algo o seguimos con estas pantallas. De mi parte, no, Brenda. ¿Ok? ¿Tú, César? Gracias. De mi parte también todo bien. Nada más me gustaría sumar, Brenda, el punto de las rectificaciones, ¿no? Ahorita que ya estabas Ujú. comentando de los virtuales, los consolidados, también creo que un tema que está sobre la mesa ahorita es si posterior a una operación yo rectifico el pedimento en algún campo que tenga relación o que en su momento se hubiera declarado también en la manifestación de valor, es rectifico el pedimento y genero una nueva manifestación de valor, esa se queda ahí. Va a haber dos manifestaciones vinculadas al pedimento. Creo que también es algo que por ahí en su momento la autoridad tendrá que dar la pauta, ¿no? O marcar el procedimiento a seguir, porque sabemos que las rectificaciones post despacho también se dan de manera frecuente. Sí, y es un gran tema porque creo que de ahí va a haber diversidad de escenarios. Creo que a lo mejor el más fácil, bueno, ni tanto, lo voy a separar. Va a haber rectificaciones que voy a hacer en mi pedimento que no van a impactar propiamente ningún dato de la manifestación, es decir, nada relativo al valor. Si rectifico mi pedimento, mi manifestación se queda como está, listo. Pero voy a poner el más fatídico para que dimensionemos ahora cómo va a estar esta cosa. Cuando hacemos la manifestación de valor, obviamente trabajamos con la información que tenemos al momento, etcétera. Voy a hablar, por ejemplo, sí, del valor de la mercancía. El proveedor me dijo que costaba 1,000 pesos. Ah, ok, me mandó mi factura, hicimos COBE, todo bien. Pero ya modulé, transmití mi manifestación de valor y todo muy bien. Pero, pues resulta que el proveedor me dice, ay, una disculpita, no eran 1,000, eran 800. Híjole, la empresa no es OEA, ¿eh? Híjole. Pues de entrada pagué de más. Porque todos diríamos, no, pues tengo que rectificar y recuperar lo que pagué. Sabemos que cuando se genera un saldo a favor, como en este caso, eh, necesitaría yo pasar por 611 para rectificar el pedimento, ¿no? Pero para rectificar el pedimento, y creo que sí es un dato que impacta el valor, en mi perspectiva, creo que sí tendría que corregir la manifestación de valor, sí tendría que hacer una nueva.
¿no? Y a lo mejor podré corregir la manifestación de valor, pero no voy a lograr rectificar el pedimento porque necesito 611. O sea, me voy a quedar con manifestación de valor ahí hasta concretar ese momento de poder rectificarla. A lo mejor va a haber otras en donde al revés. No, el proveedor me había dicho que eran 1000, pero no, en realidad eran 1500. Sin problema y no necesito autorización para rectificar. Yo sí corregiría la manifestación de valor, dejaría bien hecha o bien elaborada esa trazabilidad y materialidad, sí corregiría mi manifestación de valor, porque a lo mejor no sé si la autoridad lo esté considerando, creo que ella lo puede hacer a nivel sistema, pero de que hubiera manera así como en el CFDI, de cuando cancelas y relacionas, ¿no? Algo así, de que pudiera haber, ok, es que sí importa así con esta manifestación, pero justo después el proveedor corrigió y le debía, ok, listo. Ahí sí puedo rectificar porque es para arriba, ahí no necesito pasar por la 611. Pero, por ejemplo, me refiero también a otro tipo de, no que propiamente sea necesaria la rectificación, ¿en qué sentido? Y creo que eso es lo que también es una duda muy común. Me refiero a que, ok, cuando yo hice la manifestación de valor, cuando importé, era un precio por pagar porque tenía crédito de 30 días y pues en ese momento no tenía el pago. Pero después de los 30 días ya tengo el pago, tengo que rectificar mi pedimento porque voy a tener que hacer una nueva manifestación de valor para adjuntar el pago. Mi respuesta es no, porque imagínense qué cantidad de pedimentos tendrían que rectificarse y hacerse una manifestación de valor cuando las condiciones en que se realizó la manifestación de valor era correcta, era un precio por pagar. Claro que va a llegar el momento en que le voy a pagar y si me lo pide la autoridad en una auditoría, para ese momento ya voy a tener el comprobante de pago. Eso fue algo que sí hicimos notar mucho a la autoridad de que no se considere que porque en el momento no se tenía el pago, porque era un precio por pagar, la manifestación de valor estuviera mal presentada. No, simplemente en ese momento era un precio por pagar. Te di una fecha estimada, que creo que también ese es todo un tema, ahorita lo vemos, pero en ese momento era precio por pagar. Claro que pagué, ya tengo mi comprobante de pago, va a formar parte de mi expediente de acuerdo al 59 de la ley y te lo voy a dar cuando me lo pidas, ¿no? Pero no que tenga que rectificar. Creo que sí va a ser muy importante de análisis la causa que va a detonar una rectificación y si esa rectificación va a impactar en que tenga que hacer una nueva manifestación de valor o no y el momento. ¿A qué me refiero en el momento? Lo decíamos hace un ratito, que yo solito me dé cuenta o que la autoridad venga y se dé cuenta, que creo que ahí es muy claro, ¿no? Tenemos un artículo 89 en donde me dice tú puedes rectificar también el pedimento en el momento que desees, salvo lo que dispongan las reglas, si es que necesitas una autorización en lo específico y ya hay supuestos en donde sí se requiere, ¿no? Entonces creo que eso sí es un área de oportunidad importante, así lo hicimos notar y pues bueno. Esto es lo que está en la BUSEM. Vamos a ver primero lo de la BUSEM. Lo que me interesa es que aquellos que no hayan hecho una prueba, bueno, puedan darse una idea. La verdad es que sí es importante entren, naveguen ahí en el portal de la manifestación, verdaderamente puedan hacer un ejercicio. Y yo se los he comentado a aquellos que hagan un ejercicio, hacer un ejercicio lo más real posible. ¿En qué sentido? De una operación que estén haciendo para que se sitúen en ese escenario en el 9, 10 de diciembre, 1 de enero, y verdaderamente vean el impacto que esto puede tener en su operación, ¿va? Pero bueno, ingresamos a la BUSEM, ingresamos con nuestros sellos, BUSEM o nuestra firma, damos clic en trámites, solicitudes nuevas, damos clic en Secretaría de Hacienda. No sé por qué todavía sigue diciendo haga si la haga ya no existe, pero bueno, le pican ahí en la haga y van a buscar la opción manifestación de valor, que me parece es la última, y ahí le van a dar en manifestación de valor. Le dan clic en manifestación de valor, como en cualquier otro trámite en BUSEM, te pone los datos del importador, que todo esté ok, le da siguiente y aquí ya te da la oportunidad justamente para agregar a la agente aduanal para RFC de consulta y puedes agregar los que decidas, ¿no? Ahí lo agregas. Y aquí está lo que les decía. Ya eliminaron la venta entre personas vinculadas. Ya en el catálogo de métodos de valoración, ya lo quitaron y simplemente están los métodos de valoración, tal cual está en la ley. Aquí lo que se hace es indicar el COBE. Les voy a mostrar ahora. Ah, aquí está donde les digo, a ver, ¿cómo puedo hacerlo aquí? Déjenme ver. Ah, un segundo. Aquí. Aquí en esta parte es donde ustedes pueden agregar, aquí, perdón, n número de COBES, ¿no? Aquí. Ponen uno, agregan. Ponen uno, agregan. ¿Sale? Y luego, una vez que ponen el número de COBE, ¿qué sucede?
lo que sucede es esto. Aquí está el número de COBE y esta información se llena en automático. ¿Por qué? Porque el COBE lo hacemos en la BUSEM y eso es lo único que valida. ¿Ok? Entonces ya aquí se va a llenar la fecha de expedición de la factura, qué factura era, cuál era el método. Bueno, el método de valoración ya lo indicamos, ¿no? El emisor y quién es el destinatario. Esta información se carga en automático al momento de poner el COBE. ¿Qué quiere decir? Que para yo poder hacer una manifestación de valor, sí o sí necesito un COBE hecho, ¿va? De ahí mi comentario que en las virtuales, pues, ¿cómo le hago si no va a haber COVID? ¿Va? Ok. Luego, entonces, seguimos. Acá, incrementables, ¿no? E Incoterm. Tenemos que señalar justo un Incoterm. Cierro aquí. Tenemos que señalar un Incoterm. Aquí lo elijo. ¿Sale? Le damos confirmar. Me va a preguntar si existe vinculación entre el importador o no. Y aquí es bien importante. Recordan que les dije que propiamente este no es un curso de valoración aduanera ni de Incoterms, pero la persona o personas dentro de las empresas que vayan a ser los responsables y atender esta actividad, definitivamente deben de tener conocimientos de comercio exterior. Definitivamente deben saber de valoración aduanera de Incoterms. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde ahí la autoridad me va a estar revisando. Y que recuerden que esta es información que también viene en el pedimento. En el pedimento indico mi Incoterm, indico mis incrementables, mis decrementables, si hay vinculación o no, si afecta el valor o no, etcétera. ¿Ok? Entonces, desde ahí va. Pero me voy un poquito más atrás y es donde intervienen diversas áreas de la empresa. Para elegir el Incoterm, también importante comentarlo. El Incoterm no lo elige el agente aduanal. El Incoterm no lo determina el agente aduanal ni el método de valoración. Eso lo determina el importador. El importador sabe qué fue lo que pactó con su proveedor, cuál fue esa negociación a la que llegaron. Ah, va a ser este Incoterm, pero yo me voy a hacer cargo de esto y de esto. Ah, no, pero va a ser este Incoterm y aún y cuando tú pagas el seguro proveedor, yo le voy a poner otro porque así son mis políticas. Adelante. Pero ¿quién sabe qué pactó? El importador con su proveedor. Obviamente, siempre la mejor recomendación para dar un tema de certeza jurídica en sus operaciones con sus proveedores y clientes, definitivamente es el contrato. De eso no hay duda. Y dejar claro también, los Incoterms no son contratos, son términos de facturación, en donde al final, insisto, lo que prevalece es el acuerdo entre las partes, pero eso lo saben ustedes como clientes, como importadores, como esos compradores, ¿va? De ahí que van a poder determinar si existe una vinculación o no entre el importador y el vendedor, proveedor de la mercancía. Aquí ya me va a pedir que señale cuál es el número de pedimento, patente y la aduana. Es importantísima la comunicación entre el importador y el agente aduanal, porque para llegar a este momento, pues el agente aduanal ya debe de haber trabajado una proforma, ¿no? En nuestro caso, ahora que les mostremos nuestra solución tecnológica, para que el cliente ya sea que va a hacer solito su manifestación de valor aquí, para cuando llegue este momento y que yo, agente aduanal, le haya dado el número del pedimento, es porque ese pedimento ya está trabajado en el sentido de que ya nos habían compartido factura, ya nos habían dicho cuáles eran sus incrementables, etcétera, y mi pedimento ya está glosado, ¿ok? Entonces ya ahí ponen el número de pedimento con el que se va a llevar a cabo esta operación, lo agregas y listo, ¿no? Aquí también importante comentar, aprovechando que está este comentario. Eh, Como tal, en el catálogo o listado de los folios de e-document no existe uno exprofeso para la manifestación de valor, salvo que la autoridad vaya a crear algún identificador, como en algún momento se comentó, pero con el folio de e-document con el que consideramos se debe adjuntar al pedimento la manifestación de valor, ahorita van a ver el acuse y el detalle como lo arroja, es el folio 441 que son oficios emitidos por la autoridad. ¿Sale? Entonces ya agregué mi pedimento, selecciono todo esto, pedimento, el número consecutivo, pues, patente, aduana, lo agrego y ya, aquí está, ya se agregó. Ahora voy al tema de los incrementables, también bien importante. Va a haber Incoterms en donde no existan incrementables, porque justo quien se va a hacer cargo de todo es el proveedor. La BUSEM, al igual que el web service, te deja avanzar si no llenas nada. Es decir, no hay incrementables. Claro,
Esto debe ir en estricta relación, coherencia y congruencia con tu Incoterm, ¿no? Bueno, te deja avanzar si no declaras nada. No es que pongas cero, nada. Ahorita van a ver a qué me refiero. Es decir, cuando no existen incrementables, no tengo que llenar ningún dato relativo a los incrementables, ni indicarlo, ni valores, ni fechas, ni nada. En el momento que yo seleccione e indique un dato de todos esos que me pide, me va a pedir que llene todos, porque esa es una validación que tiene. Entonces, si no hay incrementables, pues no los hay, pero no lleno nada, ¿va? ¿Por qué? Porque acá ya me va a empezar a decir, ya lo seleccioné. En el momento que yo seleccione el incrementable y no me aplicaba, por decirlo, en el momento que yo llene esto, me va a pedir que llene este, que llene este, que llene este, que llene todos. Pero si no me aplican los incrementables, pues no lo lleno. Y listo. ¿Vale? Bueno, también, obviamente, aquí siempre ha habido duda, también es algo que comentamos con la autoridad respecto de los incrementables, también me pide la fecha de erogación, me pide el tipo de cambio. Así como con los proveedores de mi mercancía puedo llegar a tener un crédito, también puedo llegar a tener crédito con mis transportistas, ¿no? Con mi transportista americano, porque mi Incoterm es Sexo. Si entonces yo tengo que pagar el flete americano, pero yo tengo factura. Y un americano no sabe ni de cartaporte, ni de CFDI, ni de XML, y yo la negociación como la tengo con mi proveedor es que a mí me factura la semana, me factura la quincena, me factura el mes, pero sí me da el costo de cuánto es el flete, ¿no? Y aquí es donde se empieza a abrir el abanico de posibilidades, de escenarios, ¿no? En primera instancia les decía, creo que esto viene a impactar un poco en la medida que ustedes, digamos, lo permitan y lo atiendan debidamente en sus esquemas de negocio con sus proveedores, no solo de la mercancía, sino también de este tipo. ¿Por qué? Regreso al ejemplo del transportista americano. Pues él me factura la semana. ¿Está mal? No, no está mal. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que decírselo a la autoridad. La autoridad no lo va a saber. Si yo a la autoridad aquí no lo lleno bien, o sea, puede presumir que lo estoy llenando de manera incorrecta y no es así. Lo que tengo que explicarle a la autoridad es esa trazabilidad, justamente. ¿Qué haría yo? Ah, ok. Pues sí, le voy a poner un importe. A lo mejor tengo crédito con mi proveedor. Y también aquí la fecha de erogación, yo sé que no la vamos a saber exacta, es algo que también le hemos dicho a la autoridad en que se pudiera considerar estimada. Vamos a ver qué resuelven de ello en las preguntas frecuentes, pero bueno, tengo que indicar una fecha aquí. Si a lo mejor el crédito es 30 días, pues yo diría, puta, pues le pongo el último día el 30, ¿no? Ahí está. El importe, tipo de moneda, tipo de cambio. Híjole, pues no hay manera humana posible de saber cuál va a ser el tipo de cambio aplicable en 30 días, ¿no? ¿Qué dice la lógica? Pues le pongo el del día. También es algo que ya hicimos notar. Si está a cargo del importador o no. A mí de verdad ese tipo de cosas que dejaron en la manifestación de valor me parecen un sinsentido. Porque si te estoy llenando un incrementable, pues es porque corre a mi cargo, si no, ¿para qué? Pero bueno, tengan cuidado con el llenado, porque si le pongo que no, va a decir, ah, caramba, pues no quiero un incrementable. O sea, es realmente innecesario, pero tengan cuidado. Es por eso mi comentario del inicio que me parece que hay cosas que te inducen al error, ¿va? Ok. No voy a poder adjuntar, ahorita vamos a ir a los documentos, pero no voy a poder adjuntar el comprobante de pago ni la factura por el transporte porque todavía no la tengo. Hay que decírselo a la autoridad. Hemos recomendado a los clientes, por ejemplo, oye, con este tipo de proveedores que tengas estas negociaciones, diseñen una carta muy, o sea, sencilla pero concreta, en el sentido de, proveedor fulano de tal, ¿no? Que la extienda. Yo con mi cliente, Brenda Ángeles, tengo un crédito de tanto tiempo, o sea, explicarle a la autoridad cuáles son las condiciones de negocio. Si llegara a existir un convenio, un contrato, estaría fabuloso, pero si no, hay que explicárselo a la autoridad, ¿no? Puede ser un escenario. Y otro escenario que nos ha tocado ver es, a lo mejor sí existe un pago, pero en ese pago se hicieron pagos de cinco servicios. Hay que explicarle a la autoridad. Ah, mira, no te va a coincidir el pago contra lo que estoy declarando aquí, porque en este pago no solo pagué pagué otros 5 más de otras operaciones que también voy a hacer, pero hay que explicárselo a la autoridad. Creo yo que nos vamos a empezar a llenar de cartitas para la autoridad, pero creo que lo vale, el esfuerzo lo vale, así como una 318, como si fuera una 318, pero sin serlo. ¿En qué sentido? Una simple manifestación bajo protesta. ¿Puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Y debo decírselo a la autoridad, para que no piense que la estoy llenando mal y para explicarle la razón de la negociación. Una propuesta que se llevó a la autoridad fue algo que en la asociación se denominó como expediente único.
Es decir, que por una única ocasión y para el efecto de la manifestación de valor, se le dijera a la autoridad, ah, mira, obviamente por escrito, estos son mis proveedores, tanta. Con este mi negociación es esta, con este mi negociación es así, 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 así. Te lo doy por única vez. Entonces tú ya vas a tener como que el cardex de mis proveedores, para que cuando veas mi manifestación te agarres eso, ah, sí que tiene crédito, ah, sí que, o sea, y no llenarnos de cartas y cartas en la manifestación. Claro, cuando llegue un cambio, pues te aviso. Es una propuesta, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, eso es lo que ahí hemos propuesto. Ahora también, aquí me pide la moneda. Ah, ok, pues si es dólar, pues está fácil, tipo de cambio a lo mejor. Pero si es otra moneda, ¿qué pasa con el factor? Ahí cómo lo pongo. O sea, ¿cómo va a saber la autoridad? No están considerando aquí el factor, ¿sale? ¿Qué más? Eso por cuanto es esta parte, ¿sale? Y aquí se va, obviamente, a ir llenando, lleno mis campos, le doy a agregar si es que me aplica el incrementable, ¿ok? Y lo mismo va a suceder con los decrementables. Elijo mi decrementable si es que me aplica y lleno esta información. Por el simple hecho de llenar uno de todos estos campos, me va a pedir que llene todos. Si solo dejo uno y quiero avanzar, no me va a dejar. ¿Vale? Importante, también tienen que verificar cuándo les aplica el decrementable, si efectivamente su operación encuadra en el supuesto, artículo 66, incrementables, artículo 65 para que puedan hacer un correcto llenado de su manifestación de valor. ¿Por qué? Porque la información la tienen ustedes. Aquí se pixeló un poco, pero bueno, es el listado de los decrementables, así como los incrementables, el listado de los decrementables. Y aquí viene lo bueno. Precio pagado o precio por pagar. Me refiero al valor de las mercancías, ¿ok? Estamos hablando de una compraventa. Le tengo que dar a la autoridad fecha, el importe, la forma de pago, el tipo de moneda, el tipo de cambio y lo mismo, si fuera otro tipo de moneda, no me considera el factor. Y ahí le doy a agregar. Precio pagado, como su nombre lo dice, para el momento que estoy haciendo mi manifestación de valor, ya pagué por las mercancías, ¿ok? O bien, precio pagado. Pero no es precio pagado todavía. Aquí elijo la forma de pago, le doy agregar y miren, ya se refleja aquí. ¿Sale? O bien precio por pagar. No he pagado, voy a pagar hacia el futuro. También me pide una fecha que podrá ser estimada, ese importe, la forma de pago, tipo de moneda, lo mismo, no considera el factor. Y te dice momento, situación, cuando se realizará el pago. Ah, pues tengo crédito de tantos días, ¿no? Ejemplo. Y lo mismo, aquí lo selecciono. De regreso al ejemplo, en donde puedo tener en una importación 5 proveedores, 5 facturas, 5 COBES y diferentes negociaciones con cada uno de ellos. Con unos tengo precio pagado, con otros precios por pagar, pero a lo mejor tengo un proveedor al que me pide que le pague el 30% para que me embarque y el 70% se lo pago después. Pues tengo un precio pagado y un precio por pagar, ¿no? Entonces, eso me parece que pudiera impactar un poco aquí en el llenado. Es por eso que nuestra postura o nuestra interpretación y cómo lo leemos y para evitar este tipo de errores es manifestación de valor por proveedor COBE, ¿no? Igual, lo agrego, selecciono la moneda y listo. Compenso pago. Les decía, esto fue como una herencia que dejó ahí un regalito. La NAM en la manifestación de valor. ¿Qué es propiamente? Creo que no está definido, no sé si en las preguntas frecuentes lo vayan a definir, pero como nos lo explicaron y como yo medianamente lo entendí, insisto, de comentario, es ya se había hecho un pedido, ya se importó, yo ya había pagado, resulta que salió defectuosa la mercancía, la regresé y pues yo ya la había pagado. Entonces de ahí voy a hacer otro pedido y mi proveedor se toma de ahí el pago, ¿no? Algo así. Sinceramente, pues vamos a ver qué explica la autoridad de lo que es el compenso pago. No sé si verdaderamente alguien lo vaya a ocupar y si no, la verdad, pues como el tipo de cambio, ¿para qué lo quieren? Mejor que lo quiten, ¿no? Pero bueno, ese es el compenso pago. Y listo. Entonces ya aquí, ya es el resumito de mi valor en aduana, ya me va a dar el importe total de mi precio pagado o de mi precio por pagar, el total de mis incrementables, el total de los decrementables y mi valor en aduana. ¿Sale? Le doy continuar y llegamos aquí al momento en donde yo les decía que a diferencia de otros trámites, aquí no hay un listado de los documentos que yo deba adjuntar para la manifestación de valores. Dale, ¿qué quieres adjuntar? Despáchate solo
Y lo que le decíamos a la autoridad, oye, es que ¿por qué no hay un listado? ¿Por qué no reflejaste aquí el 81 del reglamento? ¿No? Pues si ya están. Y pues la autoridad, siento yo, que ¿no? Nos dio un poquito la vuelta en ese sentido y dijo, bueno, pues es que justo por eso, ¿no? Como las negociaciones son diferentes, pues ustedes adjunten lo que ustedes deseen. Bueno, pues entonces no creo que en esto haya mucho cambio. Entonces, pues bueno, aquí es el despáchate solo y aquí es el momento en donde aquellos que consideren que deben efectuar el pago de la multa, aquí es donde deben adjuntar su línea de captura y comprobante de pago en este momento, ¿sale? Le doy continuar. Aquí va a salir aquí voy a agregar los documentos, le voy a poner el nombre que yo le quiera poner a cada uno de los que voy a adjuntar. Te permite avanzar sin adjuntar absolutamente nada. Aquí te da como tu resumen, ¿no? Y pues fírmale la bendición y vámonos. Quedó tu manifestación de valor y como cualquier otro trámite en la BUSEM, costarán, ¿no? Tu acuse y tu detalle. ¿Cómo se ve eso? Ah, bueno, antes de pasar a eso, hay otra parte en la BUSEM en donde ya hice mi manifestación de valor y quiero como revisarla. Bueno, pues hay un apartado que se llama otras tareas. Le pican manifestación de valor consulta, le pican ahí y ponen su número de la manifestación de valor, un rango de fechas, consultan y listo. Les permite descargar nuevamente la acuse y el detalle. Eh, Voy a irme tantito para acá. Aquí está, así se ve, ¿no? Acuse detalle. Voy a irme tantito aquí adelante para que la vean. Aquí está. Un momento. Aquí está. Este es el detalle. Ya viene que Incoterm, cuáles fueron tus incrementables, cuál era el pedimento, tus valores, fechas. Ahí está todo el detalle. Y el acuse, aquí está. Este es el acuse. Como cualquier otro trámite. ¿Sale? Para mí, los dos se deben transmitir en la manifestación de valor. ¿Sale? Listo. Bueno, pues hasta aquí es esta parte que queríamos comentar para ustedes. Respecto a la relación de documentos, también que a lo mejor a muchos les afecta, la autoridad dijo no relación de documentos en manifestación de valor, incluso aquellos que hicieron pruebas, simplemente marca error, no te deja y no te dejará, porque yo eso al menos lo entendí como un no rotundo, ¿no? No va a jalar la relación de documentos en BUSEM para la manifestación de valor y es por COBE, ¿no? Así que hay que hacerlos. ¿Qué más comentarles? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ahorita reviso mis notas y hay algo más que comentar, pero me gustaría dar paso, César, si estás de acuerdo, para aprovechar el tiempo que nos queda. Bueno, nada más déjame acabar esto de los documentos y ya pasamos con Dani. Brevemente, el tema de los documentos. Artículo 81 del reglamento, factura, no tiene un problema, hoy la uso para hacer un cover, salvo para aquellos sectores que me requiere sí adjuntar la factura como el textil, pero los demás no se adjunta. Ahora ya la voy a tener que adjuntar a la manifestación de valor, pero ya la tengo, no va a pasar nada, no me afecta. Documento de transporte, bill of lading, guía aérea, lista de empaque, o ya la transmito al pedimento. Nada más lo voy a tener que transmitir a la manifestación de valor. Tampoco hay problema. Certificado de origen. Cuando aplico una preferencia arancelaria, ya la tengo, ya la adjunto al pedimento. Nada más la voy a adjuntar a la manifestación de valor. Tampoco hay problema. Cuenta aduanera de garantía. Para cuando me aplique, la tramitaré. ¿Sí? Aquellas mercancías que se importen debajo del precio estimado, tengan que garantizar, ya lo hago en el pedimento, nada más me la llevo a manifestación de valor. ¿Sale? Y aquí es donde ya empieza un poquito el problema, en el que consta el pago de las mercancías. Y de verdad, para mí la manifestación de valor no viene a cambiar ni a obligarme a que yo le pague al proveedor sí o sí. No, esa es una negociación que yo tengo. Entonces, si dicen en el que consta el pago de las mercancías, si tengo un precio por pagar y si no tengo el pago, pues no lo adjunto, no lo tengo, pero se lo hago notar a la autoridad, ¿va? Incrementables, lo mismo. Dice, los que soporten los gastos incrementables, ¿no? Si bien no dice factura, pero pues ¿con qué voy a soportar un gasto incrementable? ¿Con qué lo voy a soportar? ¿Con qué lo voy a documentar? Con una factura, con una orden de compra.
Les ponía yo el ejemplo del transportista americano que facturaba a la semana. Si no tengo la factura, se lo explico a la autoridad, se lo digo, ¿no? De los incrementables, pues se lo tengo que apuntar. ¿Cuándo? Cuando me aplique. Perdón, si yo tengo pactado un Incoterm donde no hay un incrementable, pues no tengo que apuntar nada, ¿no? Pero sí tengo que acreditar cuál es mi Incoterm, ¿va? Lo mismo para, esto es incrementable nada más. Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. Aquí he leído infinidad de interpretaciones, muy válidas todas, como nosotros lo vemos es de la siguiente manera. Contrato, todos estamos acostumbrados a ver un contrato como el documento de 1000 hojas y cláusulas y cláusulas. Definitivamente un contrato, pues obviamente es más extenso, considera cosas importantes en una negociación, en una compraventa internacional de mercaderías, etcétera, que sin duda brinda certeza a las partes. Pero sabemos también que es muy dinámica la operación y si a veces no tengo contratos con mis transportistas, pues tampoco tengo contratos con mis proveedores y cómo se da la relación comercial con una llamada. Ok, bueno, contrato, aterrizándolo a nuestra legislación local, pues un contrato es un acuerdo entre dos o más partes en precio y cosa. La cosa, pues es la mercancía. ¿Y en dónde está eso? Pues lo puedo ver en una factura, lo puedo ver en una orden de compra, no necesariamente tiene que ser un contrato de tantas hojas porque son 1000 cláusulas, ¿no? Es decir, puede utilizarse la factura, la orden de compra como un contrato, me parece que sí, atendiendo esta definición que nuestro Código Civil da de contrato. Hay acuerdo entre precio y cosa. Incluso hay facturas que traen como ciertas clausulitas que pareciera como un contrato chiquito. Perfecto, está muy bien. Sugerencia. Ah, pues que en su factura o en su orden de compra, aparte de que viene la cosa, viene el precio, si le puedo poner tantos días de crédito, estaría fabuloso, ¿va? Es decir, para mí la factura puede tener una dualidad, sí, como la factura, la del primer punto, pero también como contrato. Pero si tengo orden de compra, pues también ponla, eso va a ayudar. Insisto, no me parece que la autoridad tenga esa facultad para venir a modificar esquemas de negocio que ya se tienen, ¿no? Definitivamente un contrato da mayor certeza, eso que ni qué, pero pues atendiendo a la normativa, eso es lo que es un contrato, acuerdo en cosa y precio, ¿va? Y pues cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación del valor. Todo aquello que aporte, sustente el tema del valor, bienvenido, ¿no? Entonces, hasta aquí. Y bueno, el formulario múltiple lo adjuntaré, ya lo hablamos, para aquellos que consideren y estimen y determinen que sí deben pagar la multa, bueno, pues adjuntarán la multa, el pago de la multa a su expediente. Entonces, hasta aquí yo le dejo tantito y aquí no sé, César, si ya Dani va a comentarnos justo sobre nuestra solución tecnológica, ya nada más para al final dar paso a las dudas que seguramente muchas de ellas ya atendimos en conferencia, aquí en reunión. Nada más y comentarles antes de ver las preguntas, propiamente insisto, no es un curso de valoración ni de Incoterm, si hay casos muy específicos realmente tienen que analizarse en un contexto amplio y pues eso ameritará una asesoría en su momento, pero pues damos paso si quieres a esta parte, Dani César. Gracias, Bren. Sí, sí, vamos a continuar con el programa. Adelante, por favor, Daniel. Si quieres, dejamos el micrófono en tus manos y en el de tu equipo. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, Brenda César. Ok, pues mi compañero Edgar les va a hacer la presentación de la parte que se desarrolló aquí en Casaduana. Van a ver la solución que tenemos para darle respuesta a la autoridad sobre este tema. Nos queda claro que sigue siendo un galimatías. Desde hace años estamos en lo mismo, con muchas dudas. Eh, es importante aclararles que lo que van a ver está en ambiente de pruebas. No van a ver datos del cliente y sí van a ver cómo se firma, pero es un ambiente de pruebas. No, la mayoría de las pantallas son igual a lo que está ahorita en producción. Ustedes pueden entrar a producción
sistema de casa aduana y pueden generar algún tipo de pruebas. Dicho esto, pues adelante, Edgar, por favor. Gracias. A continuación les voy a compartir mi pantalla. Aquí, bueno, este es el sistema. Les va a pedir que inicien sesión y pues ingresan sus datos, ¿no? Que tengan o que les hayan pasado. De entrada, esta es la pantalla principal. Viene tres apartados, lo que es manifestación de valor. Tiene crear por pedimento. Tiene una pestaña de consulta. Aquí se pueden consultar todas las manifestaciones que hayan hecho. Tiene la parte de crear por referencia y el apartado de exportar datos. Aquí en exportar datos sirve para exportar información de la manifestación de valor por pedimento para generar un Excel o un XML. Y documentos del cliente. Aquí en este apartado funciona para subir información o documentos que van a utilizar en la manifestación y que son documentos repetidos, ¿no? Ahora bien, voy a crear una manifestación por referencia. Aquí tenemos algunas de pruebas y voy a empezar. Aquí las validaciones que nosotros tenemos son que la referencia o el pedimento esté glosado y que la referencia esté activa. Si no cumple con ninguna de esas condiciones, aquí le saldría un mensaje que la referencia no está glosada o que la referencia está activa, ¿no? Aquí, ahorita como es de pruebas, me permite una referencia cerrada y pues tiene una glosa, ¿no? Vienen datos del cliente, la referencia interna, la patente de la aduana y los documentos que tiene la referencia que el ejecutivo en su momento pues digitalizó. Ahorita tiene dos. Es obligatorio seleccionar uno por lo menos para generar la manifestación. Aquí selecciono este uno, le doy generar y se genera una versión, ¿no? De la manifestación. Aquí me aparece un folio interno, quien la creó, la fecha y un estatus. Para ver el detalle, se da en este botón. Nos aparece este módulo de detalle que viene manifestación de valor, son datos de la manifestación, como son los importes totales de la manifestación. Viene lo que son pedimentos. Estos pedimentos pues ya lo trae de la referencia, viene la patente, la aduana y el pedimento. Las personas de consulta agregamos por default al agente aduanal y al importador. Estos dos no se pueden borrar y si quieren agregar más RFC, se dan el botón de agregar, escriben el RFC y ponen la razón social y el tipo de figura, ¿no? Aquí en documentos podemos digitalizar documentos por cliente o manual. Aquí cuando me refiero a cliente son usando los sellos del cliente, se sube cualquier documento que aparece para digitalizar, se sube el documento y se digitaliza. Cuando es manual, aquí el cliente tiene el e-document que lo digitalizó en Busem, se agrega el e-document, el tipo de documento y la fecha de vigencia, ¿no? Aquí se tiene que adjuntar el PDF y el acuse de Busem. Una vez que se guarda, pues se queda aquí el e-document, ¿no? También se puede agregar documentos del cliente, que esos se tienen que subir anteriormente. Aquí me sale la lista de e-documents y puedo traspasarlo a la manifestación de valor. Ahora bien, aquí en la información de COBE me lista todos los COBEs que trae la referencia. Esta referencia de prueba tiene solo un COBE, ya me carga lo que es el Inconter, método de valoración y si existe una vinculación con el proveedor. Si tuviera algún incrementable, me lo jalaría en automático y el importe, el tipo de moneda y el tipo de cambio también los mostraría, ¿no? Aquí son 5 pestañas, son incrementables, decrementables, precio por pagar, no, perdón, precio pagado. Aquí viene la fecha, el importe,
la forma de pago, la moneda y el tipo de cambio. Estos se jalan directo de nuestro sistema. El precio por pagar, dependiendo si aplica precio pagado, pues no iría aquí. Si es precio por pagar, debería ir en esta parte, ¿no? El compreso pago también se puede agregar si aplica, ¿no? Para editar esta pestaña, se tiene que editar y capturar la información y guardar la información para que si en dado caso falla el internet o algo pasa en el sistema, la información cargada no se pierda, ¿no? Una vez que guardan la información, pues se queda registrada la información y siguen capturando lo demás, ¿no? Que se requiera capturar. Una vez capturado la información, van a la parte de transmitir, que es donde aquí con un botón generan una manifestación, el envío a BUSEM utilizando los sellos del cliente. Aquí le doy generar, le doy que sí, y aquí pues tarda unos segundos, de aquí que me da la respuesta BUSEM y me da un número de manifestación, ¿no? Este número de manifestación en automático se estará agregando a la referencia como con el identificador ED. Ya aquí, una vez que se genera, ya tengo mi acuse, tengo el acuse de la manifestación, tengo mi detalle, viene aquí todo mi detalle, todos los campos que yo capturé, viene aquí plasmado. Si yo me equivoqué en alguna información y quiero modificar información del COBE, si una vez transmitido, esto ya no se puede modificar, a excepción de que yo tenga que cancelar la manifestación. Tengo que darle en cancelar manifestación, le doy cancelar, le digo que sí y se cancela. Para generar una nueva versión, aquí manejamos versiones, esta es la 1, le doy generar nueva versión y me genera una versión 2. Esta versión 2 no se trae la información de la versión 1, sino que se trae todo lo que tenga la referencia. Si se actualizó un importe, saldrá de nuevo el importe, ¿no? Y es lo mismo, se tiene que capturar si falta alguna información y transmitir, ¿no? Aquí viene, ya tengo uno cancelado y tengo uno activo. Si yo lo genero otra vez, este document se va a eliminar de la referencia y se va a adjuntar el nuevo document. Ese es el proceso como tal para generar una manifestación desde nuestro sistema. También quiero mostrarles la parte de exportar datos, que es esta parte. Ahí requerimos un pedimento y se pega el pedimento. Nos da las mismas opciones, escoger el document o no. Aquí viene dos opciones, Excel y XML. Le voy a dar XML, le doy exportar y me da la información del XML como lo pide la autoridad, ¿no? Y esta es lo que pues se exportan ustedes. En la parte de documentos, ya entrando a detalle, pues viene aquí cargar documentos o subir o digitalizar documentos, ¿no? Aquí viene el nombre del documento, los tipos de archivos y deben seleccionar pues algún archivo, el tipo de documento de BUSEM y la fecha de vigencia, ¿no? Y se digitaliza. Si es un documento manual que ya ustedes digitalizaron en BUSEM, se sube de esta forma, el nombre, el tipo de documento, selecciona el archivo del documento, el document que les dio BUSEM y el tipo de documento BUSEM, la fecha de vigencia, ¿no? Y se adjunta el acuse y se sube el documento. Pues eso sería todo el proceso, todos los apartados que tiene nuestro sistema actualmente. Esto ya está en producción y pueden hacer pruebas con los usuarios que le hemos proporcionado. Gracias, Edgar. Bueno, esta fue una pequeña demostración de la solución tecnológica que elaboramos. Eh, no entramos, obviamente, al detalle propiamente del llenado, porque como les comenté al inicio, esta es una solución tecnológica únicamente para el efecto de la transmisión ágil.
esta plataforma ni el servicio que prestamos como agencia aduanal no es ni para glosar su manifestación ni para revisar la documentación que adjuntan. Eso es responsabilidad del importador. Esta solución únicamente es para el efecto, insisto, de hacer ágil la transmisión. Eh, ¿Qué más decirles? Obviamente esta es labor de ustedes, es obligación del importador por ley. Esta solo es una herramienta de apoyo. Tenemos tres esquemas, que aquellos que estén interesados, obviamente clientes Casabana que estén interesados, porque obviamente esta plataforma, esta solución tecnológica solo resulta aplicable para operaciones que se efectúan con patentes Casabana. No es una plataforma para otras patentes. Eh, y también comentarles que justo como se explicó, lo expliqué yo y lo explicó también Edgar, se puede hacer la manifestación de valor a partir de un pedimento ya glosado, es decir, ya elaborado una proforma en donde claramente ya se declaró un valor de la mercancía, ya se declararon los incrementables con la información que cada persona, cada importador le proporcionó a su ejecutivo de cuenta y pudimos hacer una proforma de pedimento, ¿no? Entonces, el tema de poner la fecha de erogación para el tema del precio por pagar, el tema de si ya es precio por pagado y tienen el comprobante de pago, si hay contratos que van a subir como el contrato para el soporte de los incrementables. Esa es información que tienen ustedes como importador y las áreas que les comenté. Esa información no la podemos tener nosotros. Esa información la tienen ustedes y es de ahí que está, insisto y perdón que sea tan insistente, pero es así. Esta plataforma solo es para el efecto de hacer ágil la transmisión, no para hacer una revisión y validación de la información. Los responsables de la veracidad y exactitud de esa información es el importador, ¿vale? Y pues ya nada más para finalizar, les voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que están aquí. Muchas seguramente ya fueron atendidas al inicio durante el desarrollo del webinar y para concluir en tiempo. ¿Ok? Les comentaba que esta demostración que hizo Edgar fue algo muy breve. ¿Por qué? Porque efectivamente esta parte de esta solución tecnológica que hicimos solo fue para la ágil transmisión. No hacemos una validación, no hacemos una revisión, no hay una glosa de la manifestación de valor. La veracidad de la información y exactitud de la información que ahí se señala es del importador. Los sellos obviamente son del importador. No se puede hacer con sellos de agente aduanal, también es importante decirlo. Por eso es bien importante que al interior de las empresas, digo, ya estamos a 1 de diciembre, ¿verdad? Pero se sienten todos, ¿no? Oye, ¿tú qué información tienes? Yo tengo esta, ¿para qué? Para no afectar su operación. Esta herramienta se hizo con ese sentido, ¿no? Entonces voy a dar respuesta a las dudas. Ah, decía, el webinar está siendo grabado, obviamente, al igual que el primero, aquellos que entraron a destiempo, por respeto a los que entraron en tiempo y para terminar el webinar a la hora que teníamos indicada, que era 12:30, que me voy a exceder tantito, pues véanlo, lo vamos a compartir, se va a subir a YouTube para que lo puedan ver. Vean uno, vean el otro, vean los dos, porque les va a ser de mucha ayuda justo para que tengan todos estos elementos y estén en posibilidades de poder transmitir una manifestación de valor correcta, ¿no? Brenda, nada Manden. más remarcar a los importadores que por favor, como mencionas, que hagan las pruebas, ¿no? Que utilicen el software que quieran utilizar, pero que ya empiecen a hacer sus pruebas de funcionamiento. El software, si no va a ser con Casaduana, ¿cómo les va a entregar el acuse y detalle? ¿Cómo se los van a hacer llegar a su ejecutivo en Casaduana? Esos son temas que creo que sí la gente debería de empezar a revisar. Sí, los importadores deberían de empezar a ver los diferentes escenarios y cuál va a ser para, para cualquier otro software, su plan de contingencia, si hay algún tipo de falla de ese software. Y también nada más comentar, en la aplicación que ustedes vieron de Casa Aduana, se puede cancelar una manifestación de valor, pero es en el sistema de Casa Aduana, no directamente en ventanilla. En ventanilla sigue viviendo. Solamente es un manejo interno en Casa Aduana. ¿Sale? Sería lo único, Brenda. Adelante con las
preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Dani. Sí, eso es bien importante lo que señalas. También es algo que le preguntamos ya a la autoridad. Oye, yo hago una manifestación de valor y si al final me equivoqué voy a hacer otra. A diferencia de otros trámites, el ABUSEM no me permite desistirla. Ahí se queda. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? Esperamos que eso también nos lo indiquen. Y como bien señalaste, el tema de cancelar fue propiamente de nuestro sistema, ¿no? Para que no tuviéramos dos y se adjuntara en el pedimento la incorrecta. Es con ese fin, ¿no? Ok. Voy rapidísimo. Los contratos se pueden firmar electrónicamente o forzosamente debe ser de manera autógrafa. Bueno, eso va a depender de lo que hayan pactado ustedes con su proveedor, la normativa que así lo señale. Entonces, eso lo decidirán propiamente sus áreas legales. Cuando me dijeron que del monto por precio por pagar cuando realice el pago, debo regresar a la manifestación de valor, perdón, adjuntar dicho comprobante en caso de pagar menos, debo anexar la nota de crédito. No, eso no dije. Por el contrario, lo que dije es que si hubiera precio por pagar, es que en el momento que haces la manifestación no tenías el pago y que cuando haces el pago, pues no tendría sentido estar rectificando todos los pedimentos, ¿no? Cuando ya hayas pagado. Si no tengo contrato, se puede adjuntar a orden de compra, sí, ya lo comenté. El contrato debe ser por operación o temporalidad, pues eso lo decides con tu proveedor. Se han hecho pruebas en ventanilla y se ha notado no contar con más de 30 minutos. Sí, así es, así está el manual. Así lo dice que si te tardas más de 30 minutos, vaya. Entonces es por eso que deben prepararse en tener todos los documentos. El contrato también aplica a los prestadores de servicio que influyen en el valor de transacción de la mercancía, es decir, forwarders, aseguradora. Sí, pues realmente cuando te habla para el tema de los incrementables, en donde te dicen donde consten y soporten los incrementables, pues obviamente no te dice propiamente una factura, pero pues qué documento puedes aportar para soportarlo, pues sí, contratos, facturas, órdenes de compra, etcétera. Eh, para la exportación, no, pues para la exportación el artículo 59 es claro en decir que el CFDI hace las veces de manifestación de valor, ahí no hay cambio. Quien elabora el COBE es obligación del importador. De hecho, por ahí la autoridad quiere, tengo entendido, validar que con los sellos que se haga la manifestación de valor sean los mismos sellos con los que se hace COBE. Mm, es que ya muchas no las estoy leyendo porque ya las contesté. Ya lo contesté también. Mm, ok. Ok, sí, es una buena pregunta. El tema de las muestras, bueno, va a ser con toda aquella. Incluso son muestras, material de empaque, embalaje, etcétera, en donde propiamente no va a haber ni un precio por pagar ni un precio pagado, porque no existe una compraventa. Obviamente va a haber otro método de valoración distinto. No me parece que para eso sea el compenso pago, hay que esperar las preguntas frecuentes, porque efectivamente ni va a haber un precio pagado ni precio por pagar. Si vas a tener que elegir un método de valoración, seguramente no va a haber incrementables porque solo es para valor transacción, pero sí, también pusimos sobre la mesa ese tipo de escenarios en donde propiamente no va a existir un precio pagado por pagar, que ahí cómo le llenamos. Sí, eso ya lo pusimos. Em, ¿Qué más por acá? Ya hablamos de las muestras. Ya hablé de los contratos, porque hay muchas preguntas de los contratos, pero ya, sí, va a quedar grabado. Ah, también ahorita que leí la palabra plataforma, lo que nos dijo la autoridad es que para el tema de la contingencia, porque obviamente la USEM puede caer en contingencia como le gusta, están diseñando al parecer una plataforma alternativa. ¿Qué es, cómo funciona, tal? No sabemos, simplemente lo comentaron, ¿no? Eh, ¿Qué más por acá? Sí, ya de los documentos sí hablé por ahí, insisto, por tema de tiempo, sí les pido por favor que, pues ahora sí que le regresen, ya cuando les hagamos llegar la liga de YouTube para que puedan verlo, porque hablamos de todos esos documentos y ya hablé también de los virtuales.
También hablé de las autocorrecciones. Mm, y listo. Sí, pues creo que prácticamente las dudas las atendimos. Son muchas muy repetitivas. La verdad es que ya muchas, sí, muy repetitivas. Creo que con esto podríamos dar por terminado el webinar. No sé, César, si tú tienes algún otro comentario para poder cerrar. Gracias. Claro, gracias. Pues nada más también recordar que no existe, amigos, al día de hoy un plan de contingencia para la manifestación de valor. Es decir, si llegado el 9 de diciembre el portal se cae, colapsa, algo pasa, no hay un plan de contingencia hoy dado a conocer por las autoridades. Esperemos que para en esta semana pueda publicarse algo o se consideren las preguntas frecuentes, no lo sé, pero es importante que todos de verdad tomen las precauciones y previsiones necesarias para que no el 8 de diciembre o el mismo 9 de diciembre en la mañana estén, oigan, ¿cómo le hago? No puedo, equipo Casaduana, ¿en qué portal, en qué liga? Estamos a sus órdenes, estamos para ayudar. Desarrollo tecnológico que hicimos con nuestro equipo de TI es para ustedes, es para su uso, para su consumo. Los que tengan dudas, acérquense con nosotros ahorita que todavía hay días, hay tiempo y no ha llegado el momento donde ya tengamos la operación encima y no sea pues complicado poderles ayudar o asistir en ese momento. Entonces va a ser un día, es un parteaguas para el comercio exterior, es algo completamente nuevo y es algo que no hay casi, o sea, de cada 10 operaciones, yo les voy a decir que sean de importación, pues van a llevar manifestación de valor. Entonces va a haber una saturación en el comercio exterior ese día. Es importante que tomen todas las precauciones, por favor. Hagan pruebas, los que necesiten explorar, los que necesiten información, acérquense con nosotros y estamos a sus órdenes de aquí a antes de la entrada en vigor, por favor. Y sobre el plan de contingencia, tendríamos que esperar porque sí o sí lo necesitamos para cuando la ventanilla se caiga, porque realmente, pues, me gustaría decir que no va a pasar, pero los hechos históricos dicen otra cosa. Entonces, necesitamos también revisar qué va a pasar en ese caso. Pero bueno, pues de mi parte es todo. También no sé si hay alguna otra cosa. Gracias Brenda por el espacio, gracias Daniel por todo el trabajo y gracias a todos amigos, clientes que se pudieron conectar. Van a poder revisar esto y transmitir esta información con sus equipos. Está en nuestra página de YouTube. Ahí van a poder mirar este webinar y el pasado que también hicimos. Y pues cualquier otra cosa, contáctenos por favor y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias, César. Buen día a todos. Gracias, hasta luego.